En lo alto de una colina, se erigía el Hospital San Ángel, un lugar conocido por su impecable reputación en la ciudad. Aunque sus salas modernas estaban llenas de vida y movimiento, había una parte del edificio que permanecía en sombras, casi olvidada, la antigua ala de cirugías. Cerrada hace años por razones que pocos recordaban, esta sección del hospital era fuente de rumores y leyendas entre los trabajadores. Algunos decían que el eco de viejas operaciones aún podía oírse en las noches más silenciosas, mientras que otros hablaban de una figura que rondaba los pasillos. La mayoría ignoraba esas historias, pero los que trabajaban de noche en la sala de emergencias habían escuchado relatos de pacientes y compañeros que aseguraban haber visto una sombra con una bata quirúrgica, observando desde lejos. Nadie sabía su origen, pero todos sentían una extraña inquietud cuando pasaban cerca de la puerta que conectaba las dos salas. Décadas atrás, el Hospital San Ángel había sido el hogar de uno de los cirujanos más renombrados de la región, el Dr. Carlos Monteiro. Conocido por su dedicación y precisión en el quirófano, el Dr. Monteiro era respetado por todos, aunque su obsesión por la perfección lo empujaba constantemente al límite. Un día, durante una operación particularmente complicada, algo salió terriblemente mal. El paciente murió sobre la mesa de operaciones y, ante el horror de su equipo, el Dr. Monteiro desapareció. Nadie lo vio salir del hospital. Ni sus colegas, ni los guardias, ni las cámaras de seguridad mostraron rastro alguno de su partida. Las autoridades investigaron, pero nunca lograron encontrar el cuerpo del cirujano. El hospital cerró la antigua sala de operaciones poco después, alegando que ya no era necesaria con las nuevas instalaciones. Sin embargo, los rumores sobre lo que realmente sucedió esa noche persistieron. Algunos decían que el Dr. Monteiro nunca abandonó el hospital, y que, de alguna manera, seguía allí, atrapado entre el tiempo y la tragedia que había ocurrido en su última operación. Con el paso de los años, el mito del cirujano de las sombras comenzó a crecer entre los empleados más antiguos del hospital. Con el paso del tiempo, los relatos sobre el cirujano de las sombras se volvieron más inquietantes. Pacientes que habían pasado por la antigua ala, trasladados de emergencia por falta de espacio en la sección moderna, contaban historias perturbadoras. Algunos decían haber sentido una presencia mientras estaban anestesiados, una figura vestida con una bata quirúrgica anticuada, observándolos desde un rincón oscuro de la sala. Otros aseguraban que, antes de desmayarse completamente, veían manos que no pertenecían al equipo médico, moviéndose rápidamente por el quirófano. Los trabajadores nocturnos también tenían sus propios relatos. Uno de los enfermeros de guardia habló de haber visto luces encendiéndose en las antiguas salas de operación, a pesar de que la electricidad en esa ala había sido cortada hacía años. Otro doctor aseguró haber escuchado el sonido metálico de instrumental quirúrgico, como si alguien estuviera preparando una operación, pero al entrar en la sala, no había nadie allí. Estas historias comenzaron a circular por todo el hospital, y aunque la mayoría de los médicos y enfermeras las desestimaban como simples alucinaciones de pacientes en estado crítico, había quienes empezaban a creer que el Dr. Monteiro, el cirujano de las sombras, seguía operando en la oscuridad. Una noche, un paciente en estado crítico fue trasladado de urgencia a la antigua ala del hospital debido a la falta de camas disponibles. Durante la cirugía, el paciente, aún bajo los efectos de la anestesia, sintió algo extraño. No podía moverse, pero sus ojos medio abiertos captaron una sombra en el fondo de la sala. Una figura que no pertenecía al equipo médico estaba allí, observándolo fijamente desde la oscuridad, como si supervisara la operación. Después de la cirugía, el paciente despertó sobresaltado, recordando claramente lo que había visto. Describió la figura a los médicos, pero estos atribuyeron su experiencia a los efectos secundarios de la anestesia. Sin embargo, el paciente insistía en que esa sombra lo había observado, y su presencia había sido tan real como cualquier persona en la sala. Al día siguiente, su estado empeoró inexplicablemente, y una extraña marca apareció en su pecho, como si alguien hubiera hecho una incisión extra durante la operación. Intrigada por los relatos perturbadores y las extrañas coincidencias, una joven residente llamada Ana decidió investigar la historia del cirujano de las sombras. Pasaba horas en la biblioteca del hospital, revisando antiguos archivos y registros médicos.
Descubrió que, además del misterioso Dr. Monteiro, había otros pacientes que habían desaparecido o muerto después de haber sido operados en la antigua ala. Cada vez que alguien mencionaba haber visto la figura del cirujano fantasma, algo extraño ocurría con su salud. Ana se obsesionó con la idea de que la presencia del Dr. Monteiro no era solo un mito, sino que su espíritu seguía atado a ese lugar, buscando alguna forma de redención. Su búsqueda la llevó a hablar con antiguos empleados del hospital, quienes confirmaron que nunca había sido el mismo desde la desaparición del cirujano. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, y Ana sentía que estaba a punto de desentrañar un oscuro secreto que había estado escondido durante años. Una noche, mientras se preparaba para una cirugía de emergencia, Ana se sintió extrañamente nerviosa. La operación sería en la antigua ala, y el ambiente parecía cargado de tensión. Durante el procedimiento, todo comenzó a fallar. Las luces parpadeaban, y los monitores mostraban lecturas erráticas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando vio la figura del cirujano de las sombras, de pie en la esquina, observando. Desconcertada, intentó concentrarse en la operación, pero el aire se volvió denso, y el tiempo parecía detenerse. De repente, el paciente comenzó a sufrir complicaciones inesperadas. A medida que el cirujano fantasma se acercaba, Ana comprendió que algo no estaba bien. A pesar de sus esfuerzos por salvar al paciente, este murió de forma inexplicable en la mesa de operaciones. Ana se dio cuenta de que el cirujano de las sombras había intervenido, pero de una manera aterradora, dejando a todos preguntándose si realmente era un médico, o un ser que se alimentaba del sufrimiento. Atormentada por la muerte del paciente, Ana no podía sacudirse la sensación de que el cirujano de las sombras había estado detrás de esa tragedia. Decidida a descubrir la verdad, regresó a la biblioteca del hospital para investigar más a fondo. Revisó documentos antiguos y encontró un diario perteneciente al Dr. Monteiro. Sus páginas estaban llenas de reflexiones sobre la vida, la muerte y la obsesión por la perfección en la cirugía. A medida que leía, Ana se dio cuenta de que el Dr. Monteiro no solo estaba obsesionado con salvar vidas, sino que también experimentaba una desesperación profunda por no poder superar sus fracasos. Sus últimas entradas hablaban de una cirugía que había salido mal y de un paciente que había muerto en su mesa. Monteiro se culpaba por no haber hecho lo suficiente y su angustia lo llevó a buscar métodos cada vez más oscuros para evitar la muerte de otros. Con cada palabra, Ana sentía que el espíritu del cirujano aún estaba presente, atrapado en un ciclo de culpa y dolor, buscando la redención que nunca llegó a encontrar.